Hola, soy Fernando, licenciado en Ciencias de la Computación. Llevo más de 15 años en el mundo de la informática. Actualmente me desempeño como desarrollador senior y soy docente del curso de JavaScript en el taller de informática. Con el conocimiento que he adquirido a lo largo de los años, he logrado apoyar al equipo donde trabajo, como también he dado soluciones a problemas bastante complejos. En este tiempo he acumulado una cantidad de conocimientos útiles en la rama de desarrollo e implementación del software, tanto a nivel de backend como a nivel de frontend. He tenido experiencia en DevOps, testing y arquitectura del software en general. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, el cual dará mucho de qué hablar en el futuro cercano. Y esto es de realidad virtual con JavaScript a nivel web. Hemos pasado de alabar la tecnología 3D a necesitar experiencias cada vez más reales. Aunque la teletransportación aún no es posible, podemos decir que la realidad virtual es un paso gigante en ese objetivo. Es muy seguro que has escuchado muchas veces sobre la experiencia inmersiva gracias a lentes o cascos especiales. Muchas son las preguntas que giran en torno a ella. Por ejemplo, ¿cómo funciona? ¿Para qué sirve? En esto te lo voy a mostrar. La realidad virtual, identificada por las siglas RFV, es una tecnología de última generación que en realidad se viene utilizando desde hace décadas. De ahí que no tengamos que identificarla como una tecnología futurista, sino que forma parte de nuestro presente y por supuesto va a marcar mucho en el futuro, en especial en estos tiempos de pandemia, donde la realidad virtual está comenzando a tener y a tomar una fuerza interesante. Hablemos un poco de qué es la realidad virtual, para entrar en un contexto importante. Podemos definir la realidad virtual como una recreación tridimensional inmersiva de un entorno que nos permite tener la sensación de encontrarnos realmente dentro de él. Hemos visto cientos de películas con relación a la realidad virtual donde simplemente te pones algún dispositivo, sea lentes, cascos, etcétera, y entras en un mundo diferente al que estás en la vida real, en presencia. Entonces, para generar dicha recreación, se emplea tecnología informática de última generación. Y para poder disfrutarla, necesitamos colocarnos unas gafas o cascos de realidad virtual. El objetivo es ser el protagonista de un mundo ficticio o formar parte de él. Lo más apasionante de la realidad virtual es que sus inicios tenemos que buscarlos décadas atrás, a mediados más o menos del siglo XX. Hubo algunos visionarios que entendieron que este tipo de recreaciones podían suscitar interés en la gente. Encontrarse envuelto en un entorno llegando a percibir aromas e incluso movimientos no son ideas contemporáneas. Una de las primeras máquinas que logró transmitir todas esas sensaciones fue el Sensorama, creada a más o menos a mediados del siglo pasado, la cual contaba con un asiento desde donde podías ver películas en 3D y era capaz de emitir olores e incluso te permitía sentir cómo el asiento se movía y vibraba. Algo muy similar a las salas de cine 4D actuales, donde percibes el feedback del entorno, sea calor, humo, lluvia, sonidos, etc. Más allá de solamente ver la película con unos lentes en 3D que te da también la sensación de profundidad. Entonces, en la década de los 60, un equipo del MIT desarrolló un casco de realidad virtual acoplado a un computador. En esos tiempos los computadores eran enormes, podían ser el tamaño de una habitación y además extremadamente pesados. Este casco estaba colgado del techo, por eso le pusieron el nombre de espada de Damocles. La espada de Damocles fue una creación de Ivan Sutherland, pionero en los gráficos generados por computador, y de su estudiante, Buzz Sproul. La espada no era solamente una pantalla frente a los ojos de un usuario. El rastreo de la cabeza era completo.
por lo que el software podía modificar las perspectivas en el entorno virtual, obedeciendo a la dirección en la que miraba el usuario. Su primera aplicación no era más que un cubo en 3D flotando en el aire. Otro detalle para destacar es que el sistema estereoscópico era semitransparente, por lo tanto el usuario no perdía de vista la habitación. Algo similar a como vamos a ver un poco más adelante, la parte de la realidad extendida utilizando los dispositivos móviles como los celulares. Ver la espada de Damocles en acción era impresionante para aquella época y de hecho, de estar conectada al techo no causaba demasiados problemas. En realidad, la primera limitación de la espada se manifestaba a través del rendimiento, ya que los sistemas en la década de los 60 no tenían suficiente poder, obviamente. Más de medio siglo después, aún luchamos con unos demonios similares. La próxima generación de cascos virtuales debe ser muy liviana, inalámbricas, como algunos ya lo son, y bombardear al usuario con frame de 3 dígitos para poder tener una calidad casi realista. La realidad aumentada, que es lo que vamos a hablar, muestra un mundo real y proyecta en él ciertos elementos virtuales. Suelen usar el GPS y la cámara de los dispositivos y no necesariamente necesita accesorios adicionales. Pokémon Go fue una de las aplicaciones que tuvo más éxito en esta tecnología. La realidad virtual, como ya mencionamos, es inmersiva, brinda la experiencia completa y parece que te transporta a otros lugares. Y para lograr esto necesitas cascos o lentes especiales. Por su parte, la realidad mixta junta las dos anteriores. Permite ver el mundo real con elementos virtuales, pero a la vez suma los lentes para poder explorar y movernos y ver dichos elementos desde cualquier ángulo sin necesidad de un dispositivo móvil. Si bien aún no tiene un uso masivo, puede emplearse con diversos fines. Aquí vamos a repasar algunos de ellos. Ejemplo, sirve para el entretenimiento. Muchos videojuegos ya cuentan con esta tecnología que permiten mejorar los gráficos en 3D y sumergir al usuario en la historia. Y sobre todo facilitar su uso con accesorios cada vez menos intrusivos y simples. Eso se ve mucho con los juegos de realidad virtual, por ejemplo, de los Play 4 y Play 5. En educación también, esto es uno de los campos de uso más extensos en lo que se puede aplicar la tecnología. Hay cientos de proyectos que están innovando actualmente sobre cómo utilizar la realidad virtual para aprender. Ejemplo, laboratorios de física, donde se están empezando a experimentar que se haga, en vez de ser un laboratorio presencial que puede aumentar costos, utilizar en dispositivos especiales, equipos, aparatos, etcétera, todo se puede llevar a una realidad virtual donde el usuario prácticamente con un casco y unos guantes o un dispositivo de interfaz pueda manipular y hacer experimentos de física. Esto hace de que las posibilidades sean prácticamente infinitas. La realidad virtual actualmente permite visitar museos, como si estuvieras ahí. Lo ha hecho Google por ejemplo, Google hizo hace no mucho una exhibición sobre Frida Kahlo. Hasta diseñar edificios se pueden hacer y aprender sobre constelaciones y planetas. Y bueno, realmente la capacidad que se puede utilizar la realidad virtual en la educación prácticamente no tiene un límite. Pero también es importante que hablemos sobre la medicina. Se emplea en el campo de la salud, por ejemplo, en caso de cirugías específicas para virtualizar y simular partes del cuerpo antes de una operación y de esa manera poder tener una operación mucho más precisa, disminuyendo los horrores. Asimismo, para terapias que ayudan a tratar fobias o traumas, puede servir también para, por ejemplo, aprender a conducir. Bueno, hay otros usos innovadores de la realidad virtual. La realidad virtual es una tecnología con mayor proyección de crecimiento, especialmente ha tenido un repunte muy fuerte por
como es lo que estamos viviendo actualmente en la cuarentena y en este mundo en pandemia actual, que nos ha obligado a tener que encerrarnos en muchos países y poder de esa manera aprovechar la realidad virtual para que ese encierro no nos limite solamente en unas paredes físicas. Según las últimas previsiones, la inversión de realidad virtual y realidad extendida se va a multiplicar por 21 en los próximos años venideros, alcanzando muy pronto a los 1.600 millones de dólares de inversión. Además, ambas tecnologías serán claves dentro de los planes de transformación digital de las empresas, cuyo gasto en ese ámbito superará el del segmento de consumo. Y ahora, como también producto de estas modalidades de trabajo a distancia y de home office, etcétera, nos ayuda también o contribuye a la realidad virtual a que podamos seguir trabajando de una manera también mucho más eficiente. Así que no es de extrañar que muchas empresas inviertan parte de su capital en desarrollo de tecnologías de realidad virtual para potenciar el trabajo dentro de ellas. Hoy en día, el mercado demanda aplicaciones que vayan más allá del ocio, el turismo o el marketing, y que resulten más asequibles para los usuarios. También hay que mejorar las interfaces virtuales para evitar defectos como el clipping, que hace que determinados objetos sólidos parezcan atravesarse. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. O minimizar los efectos que produce la realidad virtual en el organismo de uno. Entre ellos, el llamado motion sickness, que consiste en un mareo que viene inducido por el desajuste entre el movimiento de nuestro cuerpo y la visión del mundo virtual. Las grandes compañías de tecnologías trabajan ya para desarrollar gafas que no necesiten cables y que permitan ver imágenes en HD. Así están desarrollando gafas de realidad virtual en 8K, con procesadores muchísimo más potentes. Y se habla incluso de que en los próximos años podrían integrar inteligencia artificial en la realidad virtual. Aquí hay un libro muy interesante que pueden leer, y pronto creo que va a salir una parte 2, que es Ready Player One, donde en un mundo ficticio nos habla de cómo sería un futuro con una realidad virtual casi completa, donde no solamente es unos lentes, sino prácticamente estás entrando sensorialmente directo al cerebro en una realidad virtual. Y el mundo completo gira alrededor de eso. Además, hay algo que está presente y es actual en muchos países, incluyendo aquí Uruguay. El 5G también puede proporcionar escenarios muy interesantes para la evolución de la realidad virtual. Este estándar permitirá conectar más dispositivos y grandes comodidades de usuarios. Además que su latencia casi imperceptible hará posible que las comunicaciones sean tan rápidas que se puedan recibir las imágenes casi en tiempo real, como si estuviéramos viéndolas en ese momento con nuestros propios ojos. Y de esa manera entonces podríamos tener una experiencia de realidad virtual en un mundo real en el instante. Ahora, ya tenemos claro qué es la realidad virtual y cómo surgió. Tenemos también presente esa diferencia entre la realidad virtual y la realidad extendida. Ahora vamos a ver qué podemos hacer nosotros con la realidad virtual actualmente. No solamente eso, sino que tenemos acceso a hacer, a utilizar y a implementar realidad virtual a nivel web, y no es solamente en consolas o en grandes programas y sistemas de escritorio o aplicaciones web para celulares, sino en algo mucho más estándar como es una página web. Para eso entramos con JavaScript y hablemos un poco qué es el JavaScript. JavaScript es uno de los lenguajes de programación más potentes e importantes en la actualidad, por tres enfoques claros. Es útil, es práctico y está disponible en cualquier navegador. JavaScript fue creado por Brendan Eich y vio su luz más o menos en el año 95 con el nombre de LiveScript, que luego fue nombrado JavaScript.
nace como un lenguaje muy sencillo destinado a añadir algunas características interactivas en las páginas web. Sin embargo, hoy en día ha crecido de una manera acelerada y es el lenguaje de programación que se utiliza en casi todos los sitios web del mundo. Es muy extraño conseguir un sitio web que no tenga script de JavaScript dentro del mismo. El poder de JavaScript está disponible presencialmente en el lado del frontend, en el lado del cliente, el que ve el cliente, agregando mayor interactividad a la web. Y también puede usar librerías y frameworks como jQuery y Angular. Que ellos están escritos sobre JavaScript y que te van a ayudar a crear una mejor experiencia del usuario en nuestros servicios web. Vamos a conocer puntualmente algunas de las características de JavaScript que hace que esto sea uno de los lenguajes más poderosos y populares en la actualidad. Es liviano, es multiplataforma, ya que puede ser utilizado en Linux, Windows, Mac o en cualquier navegador. Además, es interesante que es interactivo y estructurado. Mediante un conjunto de instrucciones indica al computador qué tarea debe realizar, puntual, es fácil el aprendizaje. Además, es prototipado, debido a que usa prototipos en vez de clases para el uso de herencias. Tiene el poder de los lenguajes orientados a objetos y además tiene orientado a evento. Es interpretado, no se compila y se puede ejecutar en el momento en los navegadores. Estas son las características que hacen que JavaScript sea un lenguaje que te permite desarrollar aplicaciones gigantes y potentes, como lo es Google Docs, Facebook, Twitter, e incluso capaz de ejecutarse en el servidor como un servidor web muy rápido gracias a Node. La realidad virtual en la web es posible gracias a WebVR, un estándar abierto que ya se puede utilizar en nuestros sitios tanto para juegos, tour u otro tipo de experiencias en 3D. Con la expansión de las gafas de realidad virtual y debido a su reducción de precio, podemos conseguir por $3 o menos unos cascos de realidad virtual en el cual se integra o se pone el celular de una manera súper sencilla, el celular que utilizamos todos los días. Entonces, el sector de la realidad virtual ha crecido exponencialmente y ha demostrado que no es solo una moda más como fue los televisores en 3D. El último paso que le queda superar para llegar a entrar a la vida de muchas personas es el total desarrollo del WebVR. Pero, ¿qué es el WebVR? Realmente es la aplicación de la tecnología VR dentro de los navegadores web, como los navegadores que usamos comúnmente, Google, Mozilla, Opera, Safari, etc. El objetivo es hacer que sea más fácil para todos acceder a las experiencias de realidad virtual sin importar el dispositivo que se tenga. Este gran crecimiento se debe a una muy buena acogida en los sectores de smart. No requiere de mucho para usar WebVR, solo de un navegador compatible y un visor. Un visor muy similar como este. Actualmente ya existen varios visores, desde los más básicos como el Google Cardboard, que es literalmente hecho de cartón, que se consiguen en Amazon, etc. Y otros más avanzados como los HTC Vive o algo intermedio como el Google Drive Dream o el Oculus de Facebook. Y algunos los puedes utilizar con tu móvil como este. Y no se conectan al computador, sino que literalmente es un dispositivo muy económico que no llega a costar más de $5, el cual vienen a representar unos lentes y el móvil se introduce acá. Y al móvil se le coloca una aplicación para eso y empiezas a visualizar o ver todo el entorno desde estos cascos que simplemente lo fijas a tu cara. Además, algunos vienen con una interfaz para conectarse por medio de Bluetooth al móvil y utilizar y moverse. Y tienes botones y tienes un scroll para moverte. Tienes un joystick para poderte mover y tienes botones de diferentes tipos y poder interactuar con el entorno. Entonces, ya deja de ser solo algo visual donde puedes hacer algo interactuar. Y actualmente también se están empezando a hacer guantes sensoriales de los cuales te van a permitir poder agarrar objetos, tocar, manipular, etc. Porque esto, obviamente,
simula como si estuvieras utilizando un ratón del computador, además de tener varios botones para interacción, pero no te da esa realidad que te puede dar unos guantes, que además se está intentando hacer o se está comenzando a hacer que tengas ese feedback entre la experiencia que estás viviendo en el momento con, por ejemplo, tacto, vibraciones, sensibilidad, etc. La API de WebVR nos permite a los desarrolladores exponer dispositivos de realidad virtual a sitios y aplicaciones web. Entonces, la posición y el movimiento del dispositivo serán transformados en movimiento alrededor de una escena en 3D. El código VR, simplemente para que te hagas una idea, para obtener un objeto VR Display que representa nuestro dispositivo, utilizamos una función como la que ven, un objeto de tipo navigator.getVRDisplay. Una vez tenemos nuestro objeto VRDisplay, este será la interfaz principal con propiedades y métodos para acceder a las diferentes funcionalidades. Hablemos un poco sobre el 3JS. Es una librería bastante liviana y muy eficiente para generar y animar gráficos en 3D. Todos dentro del navegador, que es lo que nos referimos de esta facilidad de hacer todo dentro de un navegador web, aprovechando las grandes novedades que nos ofrece HTML5. Entonces, 3JS usa tanto las capacidades de HTML5, que es de generar escena 3D, con WebGL y Canvas 2D y las imágenes de tipo SVG. El código está disponible en GitHub y en su web podemos encontrar ejemplos espectaculares de cosas que se pueden hacer con esto. Aquí les tengo 3 ejemplos que les voy a mostrar sobre esto. Vamos a ver este primer ejemplo hecho completamente utilizando librerías livianas como de hecho JavaScript, donde, bueno, son objetos en 3D y que me puedo ir moviendo y desplazándome, hecho completamente de esa manera. Sonido, etcétera, de una forma en 3 dimensiones todavía, no es una realidad virtual, sino en forma de 3 dimensiones. Otro ejemplo interesante que podemos ver es el siguiente. Esto es porque nos va a dar... We are in constant need of new knowledge and skills in an ever-changing labor market. This places new demands on the way we educate students and retrain ourselves to have a lifelong learning perspective. Bien. How do we ensure that everyone can work part or full-time while also partaking in a higher education? SDU is in the process of finding solutions as part of the large-scale project Future Education, where we are experimenting with creating a hyper-flexible education structure for the Master of Journalism School. The experiment is based on the principles anyone, anywhere, and anytime, and is radical because everything from teaching, tutorials, exams, curriculum, to social and individual approaches to studying are challenged in entirely new ways. Want to know more about this grand educational project? Then explore the site and get a sneak peek into a new curriculum approach based on nanomodules. We are also curious to hear what it would take for you to keep studying in the future. Acá, además de la presentación que vimos, entonces él funciona de una parte interesante. Vamos a mostrar un momento. Vamos. We are in constant need of... Acá, a cargar. Esto es utilizar la realidad virtual, el 3D en este tipo de eventos que ayudan a la educación, por ejemplo. Otro de los puntos interesantes que tenemos, otro ejemplo sería, vamos a mostrarlo. Esto es un proyecto hecho o avalado con Google, que es hecho todavía, estamos hablando en el entorno de 3D, todavía no en un entorno de realidad virtual.
hecho con JavaScript para web, sin necesidad de animador, de animación 3D compleja, etc. Por ejemplo. El montañoso centro de la ciudad de Interland es el lugar donde todos los caminos se cruzan. Debes estar muy cerca. La información viaja a la velocidad de la luz. Vamos a probar. Como ven, todo un entorno en 3D que también tengo interactividad con el teclado. Como les comento, las posibilidades para hacer este tipo de cosas son ilimitadas. Muy bien. Ahora, hablemos un poco de cómo se hace esto. En mi opinión, la forma más fácil de comenzar a desarrollar estas experiencias en 3D o en realidad virtual, especialmente para la web, es utilizando uno de los frameworks ya disponibles. Te será increíblemente fácil tan solo con mirar algunos ejemplos en sus sitios. Recordemos que un framework es, y siendo un concepto muy abstracto y simple, es un esquema, un esqueleto o un patrón para el desarrollo o la implementación de aplicaciones. Está bien definido, es modular, está documentado y nos facilita exponencialmente la programación. El más popular de estos frameworks para realidad virtual, el cual es altamente usado en la actualidad, se llama A-Frame. Y utiliza componentes como lo hacen React o Vue.js, como si fueran simples elementos en HTML. A-Frame es un framework para crear experiencias de realidad virtual, desarrollado originalmente por Mozilla. A-Frame ha pasado a ser un proyecto open source que cuenta con una amplia comunidad de usuarios. Parte de su éxito se debe a su sencillez. A-Frame se basa en el código HTML, por lo que resulta fácil trabajar a partir de un archivo .html, añadiendo script para crear objetos o entornos complejos, no solo limitándolos al escenario en 360 grados, sino incorporándolos con datos obtenidos por los sensores de posición y los controladores, con lo que cuentan la mayoría de los visores de realidad virtual en el mercado o de los celulares, adaptándolos a un casco como les mostré anteriormente. A-Frame es compatible actualmente con Vice, el Oculus, Windows, Mixed Reality, el Daydream de Google, el Cardboard que les dije que es los lentes de cartón de Google, y también aplicaciones de realidad aumentada como hay en los celulares muchos. O sea que también las posibilidades son enormes. Vamos a hablar de algunas de las características importantes para destacar con A-Frame. Puede ser, por ejemplo, la creación simple de entornos de realidad virtual, que les vamos a mostrar algunos, y solo requiere emplear etiquetas script y i-essence. No es preciso instalar nada. A-Frame se encarga de generar los modelos 3D, la configuración de la realidad virtual y los controles predeterminados. Además está basado en HTML, el cual es fácil de entender, es copiar y pegar prácticamente, y A-Frame es accesible tanto para desarrolladores web, entusiastas de la realidad virtual, artistas, diseñadores, educadores, creadores o incluso niños, gracias a la facilidad que supone trabajar con código HTML. También es multiplataforma y te permite construir aplicaciones de realidad virtual para toda la gama de dispositivos que se tienen actualmente, tanto también computadores de escritorio como tablet, smartphone, etc. Tiene una arquitectura basada en componentes, y lo cual es un potente entorno de lo que vimos, de la librería que vimos anteriormente, que es Three.js,
que proporciona una estructura declarativa, componible y reutilizable. Y HTML es solo la punta del iceberg. Los desarrolladores tienen acceso ilimitado a JavaScript, al DOM, al WebIR, al WebGL, etc. También tiene un rendimiento que está optimizado desde cero para web. Y aunque A-Frame utiliza el DOM, sus elementos no tocan el motor de diseño del navegador. Esto es muy importante, porque las actualizaciones de objetos 3D se realizan en memoria con poca carga en una única llamada. También es válido para todas las herramientas, puesto que la web fue construida sobre HTML. A-Frame es compatible con la mayoría de las bibliotecas, los entornos de herramientas, incluyendo React, Angular, Vue, entre otros. Algo interesantísimo que también hemos visto en los desarrollos que hemos hecho con A-Frame es que tiene un inspector visual que proporciona un práctico modo de poder ir modelando y diseñando lo que tenemos en mente. Y por último, tiene componentes que incluyen una serie ya prediseñados, tales como geometría, materiales, luces, animación, sombras, posiciones de audio. Acuérdense que estamos en un mundo virtual donde si yo enfoco mi audio o puedo escuchar por la izquierda, por la derecha, al frente, por detrás, tiene que ser completamente inmersivo. Vamos a mostrar unos demos espectaculares ya hablando de realidad virtual. Veamos este. ¿Qué es un entorno literal ya de realidad virtual en el cual podemos movernos, ver que son objetos en 3D, se puede escuchar el ruido de fondo y es inmersivo? Si yo giro a la izquierda, escucho el sonido que suena por acá en mi parte izquierda. Si giro a la derecha, escucho el sonido que está a la derecha, tengo interacción de movimiento, puedo observar los objetos en 3D e imagínense que esto es un museo donde yo puedo ver los cuadros y ampliar información de los mismos. Esto es solo una muestra de lo que puede ser un entorno virtual. Entonces, ahora, esto utilizando unas gafas en 3D, podemos entonces nosotros poder, acá obviamente por el tema del webinar, lo estoy mostrando en un computador, pero utilizando las gafas que ya les he mostrado antes, yo puedo ir viendo todo de cerca, acercándome, moviéndome, viendo con más precisión, escuchando, porque además con este tipo de dispositivos conectas directo a los auriculares y por lo tanto puedes obtener una experiencia mucho mejor. Y con el dispositivo de interfaz puedes navegar e ir moviéndote por las diferentes partes del mismo. Veamos otro ejemplo muy interesante. Esto es igual otro entorno de realidad virtual que podemos ver y quería mostrarle esta parte. Así más o menos funcionan los lentes de realidad virtual, donde tienes separadas las imágenes para poder tener esa sensación de profundidad, esa sensación de inmersión. Bueno, los lentes los ojos van de forma independientes y bueno, cuando tú tienes un dispositivo colocado, ves cómo están viendo similar en la pantalla, pero los dos ojos van a convertir eso en una sola imagen y vas a ver con profundidad, con altura, lejanía, etc. Y vas a ver las 3 dimensiones, mucho más sensorial la situación. Y vemos este, que es un proyecto donde, muy interesante este proyecto, realista, está en ejecución. También es un mundo inmersivo que sirve mucho a nivel empresarial, porque esto puede ser o puede trabajar como, o se puede ver como una parte
empresarial, donde tienen una sala de exposiciones. Y esa sala de exposiciones tienen, por ejemplo, lugares para promocionar eventos, tienes interacción con el entorno. En este caso, puedes poner publicidad. Es una interacción de la misma manera como les comentaba. Imaginen que tienen esto en un mundo con unos cascos de realidad virtual, unos lentes, y están dentro de él, explorando. Pueden hacer, bueno, realmente posibilidades como hacer compras. Ejemplo, o sea, se integra, porque en una página web lo puedes integrar con diferentes sistemas. Esto estaría integrado con Uber Eats y podrías pedir algo, comprar entrada, ir a un streaming en vivo, como algo similar a como ven los videos acá. Bueno, salir de la sala e ir al streaming en vivo y bueno, ir a ver un evento que esté produciéndose en el momento. Una de las cosas interesantes de este proyecto es que tiene física. Eso quiere decir que, por ejemplo, no puedo atravesar los elementos. Intento atravesar las paredes y no se puede. Algo que le da un toque más de realismo. Cosas como elementos en 3 dimensiones que puedo ir viendo e interactuar con esos elementos también. Muy bien. Esto sería todo lo que le estoy presentando, lo que está sucediendo actualmente. Creo que veo el futuro de la realidad virtual como parte de nuestro día a día, de nuestra vida. Se están haciendo estudios y pruebas interesantísimas. Actualmente hay una compañía que se llama Neuralink que está intentando conectar directamente el cerebro a dispositivos electrónicos, lo cual puede hacer de que de alguna manera se pueda generar una interfaz de inmersión completa, directo al cerebro. Sonará muy de ciencia ficción, pero creo que no está muy lejos de la realidad. Pasarán obviamente varios años para llegar hasta allá, pero no lo veo como algo imposible o lejos de una realidad. Gracias a todos por haber venido y vamos a proceder a resolver algunas preguntas que nos han hecho en estos momentos. Muy bien. La primera pregunta que nos dicen es, ¿para qué dispositivo se podrá utilizar lo que aprenderemos aquí? Si es para PC, Android, iOS, etc. ¿Y será necesario equipamiento de realidad virtual? Como les comenté, con equipos como estos que son extremadamente económicos y con un dispositivo móvil, un smartphone que muchos tienen, ya por ahí ya puedes tener una experiencia de realidad virtual completa, sin necesidad de tener equipos muy de altos costos o conectados directamente a un computador, etcétera. También hay esos dispositivos, por ejemplo, para los juegos de realidad virtual de los PlayStation 4 y de los PlayStation 5, necesitas el aparato de ellos, la interfaz con ellos y obviamente una consola. Pero para lo que estamos hablando en relación a este webinar que viene siendo de realidad virtual web, con dispositivos como este serían suficientes para tener una experiencia bastante importante. Y bueno, en el futuro seguramente ya dejarán ser tan grandes y se convertirán en algo tipo unos lentes, algo más pequeño, conectado directamente a un Bluetooth y los costos obviamente también podrían bajar. La siguiente pregunta sería, ¿es necesario algún dispositivo extra como lente 3D para que el usuario disfrute la experiencia? Sí, normalmente necesitas un dispositivo, no lente 3D, pero sí un dispositivo como el que les mostré, que te va a permitir obviamente ser la conexión entre el humano y la realidad virtual.
Así que necesitas los auriculares para escuchar bien todo el entorno. Necesitarías también dispositivos de interfaz para poder interactuar con el entorno, más lentes como este tipo, o cascos similares, o los cascos de Google que literalmente son de cartón, que te viene desarmado y uno lo arma, y el celular simplemente se coloca así. Se coloca dentro con la pantalla y queda uno viendo por dentro todo el dispositivo. ¿Se puede aplicar la realidad virtual en escuela con los niños? Sí, se está aplicando. Y se aplica en algunos países, se utiliza para juegos, para aprendizaje dinámico, para laboratorios, se está utilizando todavía. Y más, como les comenté, este tiempo de pandemia ha potenciado eso, especialmente en estas escuelas que tienen su academia online o se han obligado a tener clases online. También algunos han empezado a incursionar en el tema de realidad virtual para hacer las clases más interactivas con los niños. Y por último, ¿es muy difícil programar JavaScript? Como todo en programación, necesitas concentración, práctica y estudio. La programación no es imposible, ya hay muchos organismos, colegios, empresas, estados que están motivando a los niños desde pequeños a programar, lo cual hace que simplemente necesitas querer. Más allá de algunas habilidades especiales, es querer, prestar atención, estudiar y practicar. Así que no es imposible. Si alguien quiere hacerlo y de verdad tiene las ganas de programar, no es imposible hacerlo. No es algo... depende también del lenguaje que se use y depende de lo que queramos, a dónde queramos llegar. Puede ser un poco más complejo, menos complejo, pero en el caso de este webinar JavaScript, la curva de aprendizaje es media, no es tan complicada, pero sí necesita práctica, estudio y lectura, lo cual en el mismo taller de informática ofrecemos cursos de JavaScript desde cero, personas que no tengan conocimientos de programación hasta que salgan con conocimientos interesantes que le pueden ayudar tanto en un mundo académico como un mundo laboral. Entonces, sin más nada que agregar, gracias a todos de nuevo por haber venido.